Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir un maravilloso tema que muchas veces trae controversia y polémica en nosotros. Y es de la adoración, a quién es que hay que adorar y quiénes son los únicos que interceden por nosotros ante el Padre. ¿Eh? Entonces, primero vamos a orar. Como siempre, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias, Padre, por otro nuevo día que tú nos regalas, Padre Celestial. Mira que vamos a compartir tu santa y bendita palabra, que sea tú hablando a nuestra vida, Padre Celestial. Que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, escudriñando nuestros corazones, Padre Celestial, que tú nos ayudes a entender que el único que hay que adorar, Padre Celestial, es a ti, que tú eres el único que intercede por nosotros ante el Padre, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, y como base bíblica estaré leyendo Mateo 4, 9, 10, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y le dijo, todo esto te daré si postrado me adora. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Aquí podemos ver que quien está hablando es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Satanás lo lleva en un monte alto y le dice que si lo adora, le dará todos los reinos de la tierra. ¿Y qué Jesús le dijo? No, aquí no hay nadie más a quien adorar, ni siquiera a mí, ni siquiera a los ángeles o a los discípulos, o quizá a alguien más. Jesús no mencionó eso, no. Está diciendo bien claro, solamente a Dios adorará y solamente a Él servirá. ¿De qué forma? Siendo obediente, buscando hacer su voluntad, así como yo hago buscar hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo bien claro y preciso que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Ahora, si hubiese que adorar a alguien más, ¿qué Jesucristo hubiese dicho? Mira, hay que adorar a Dios y a X persona o a los ángeles. Había dicho, mira, hay que adorar a Dios, a mí y a los ángeles o al Espíritu Santo o a otro ser humano. Pero Él no dice eso. No. Está siendo bien claro y bien preciso cuando dice que el único que hay que adorar y que el único que hay que servir. ¿De qué forma? Siendo obediente, demostrándole por nuestro amor y por nuestra obediencia que nosotros le amamos y que creemos en Él. Y ese es a Dios. También nos dice en Filipenses 2, 10, 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Cuando nosotros servimos a Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz de Calvario, nosotros a la vez estamos adorando y glorificando a Dios. ¿Por de qué forma? Por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra humildad, de nuestro sometimiento a Dios y a su palabra. Ahora, podemos ver que incluso los ángeles dice a quién hay que adorar y por qué hay que adorarlo solamente a Él. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 22, 8, 9. Y dice, yo Juan vi y oí todas estas cosas, y después de haberla oírla, me arrodillé para adorar al ángel que me la mostró. Pero el ángel, pero él me dijo, no lo haga, adora a Dios, pues todos somos servidores de Él, tanto tú como yo y los profetas y todos los que obedecen la palabra de Dios. Podemos ver cómo inclusive los ángeles prohíbe que le adoren. Ahora está diciendo el por qué Él prohíbe que le adoren. Él mismo. Un ángel que no tiene pecado, que ni siquiera con el pensamiento ha pecado, dice que al único que hay que adorar y servir es a Dios. ¿Por qué motivo dice eso? No, mira, yo soy también una creación de Dios igual que tú.
servidor de Él, que Dios me ha creado para servir Él, igual que tú, igual que los profetas, y que todo aquel y todo lo que obedecen la palabra de Dios. Estamos viendo que inclusive los ángeles, ellos mismos lo dicen, prohíbe que le adoren. Seres que son superiores en un sentido. ¿Por qué? Porque nunca han cometido pecado. Los ángeles nunca han cometido pecado. Nunca han ofendido a Dios. En cambio nosotros sí. Nosotros que somos creación de Dios, pero que sí hemos fallado, sí le hemos ofendido a Dios. Los ángeles dicen, no, mira. Juan, un profeta que dice en la palabra Dios que no hay otro profeta tan grande como Juan el Bautista. Aquel que bautizó a Jesús, que cuando Jesús iba para que lo bautizara, pero ¿cómo es posible que tú vengas donde mí para que yo te bautice si yo soy una creación tuya, el cual yo no soy ni siquiera digno de desatar tu sandalia? Entonces podemos ver cómo los ángeles dicen que no le adore ni siquiera a Él. ¿Por qué? Porque es un servidor. Juan el Bautista es un servidor igual que a los ángeles. Esto es lo que está diciendo el ángel. Entonces, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces tenemos que aprender a discernir y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para entender su palabra. Y que cada vez que vayamos a escuchar a alguien predicar la palabra de Dios, que agarremos la Biblia y rectifiquemos si lo que está diciendo es conforme a la palabra de Dios, si es doctrina de Dios o es doctrina de hombre. Entonces podemos ver otro maravilloso ejemplo aquí en Apocalipsis 19:10. ¿De quién aquí es que adoráis? Y de nuevo están hablando los ángeles aquí. Entonces me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no lo haga. Adora a Dios, pues yo también le sirvo igual que tú. Y que todos los que siguen confiando en el mensaje que le dio Jesús, porque el mensaje que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. Podemos ver otro ejemplo que rectifica también lo que dice el otro ángel, el primer ángel en Apocalipsis 22, 8, 9, donde dice lo mismo, confirma lo mismo, que solamente a Dios hay que adorar. No le dijo, mira, el ángel le dijo, no lo haga, adora a Dios, pues yo también le sirvo. Ellos también le sirven al igual que nosotros. Así también nosotros tenemos que hacer adorar a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue que nos creó a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, Dios puede crear sin la necesidad de nosotros. Dios puede crear, puede dar vida, puede resucitar a los muertos como resucitó a Lázaro. Continuando, podemos ver también como nos habla en Romanos 1:25, que dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Es algo muy lamentable, pero que es muy cierto. ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos dejando de escuchar la palabra de Dios. No estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Entonces estamos prefiriendo escuchar mandamiento y doctrina de hombres que no salvan. Debemos de tomar en cuenta que aquí el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice claramente que el único camino que lleva al Padre es nuestro Señor Jesucristo, que no hay otro camino que lleve hacia el Padre, a la salvación, a la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar, a discernir y a tener intuición, y a ser obediente, a aprender a amar la palabra de Dios. Si nosotros amamos a Dios y amamos su palabra, vamos a amar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros amamos a Jesucristo, amamos la verdad, vamos a aceptar su palabra, donde es Jesucristo que habla y donde él dice claramente que no debemos de adorar a la creación. Y
Pero hay algo muy lamentable lo que dice aquí. Porque cambiaron la verdad de quién? La verdad de Dios. Por la mentira y adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Es muy lamentable, como ya había mencionado antes, nosotros estamos prefiriendo escuchar doctrina y mandamientos de hombres que contradicen la palabra de Dios, cuando el mismo Jesucristo dice que el único que hay que adorar es a Dios. Inclusive los ángeles dicen que el único que hay que adorar es a Dios, no es a nadie más. Entonces nosotros no queremos ser obedientes, digamos, con lo más simple. Ser obediente a Dios apartándonos de más, porque dice claramente que los injustos no heredarán el reino de los cielos, que no erremos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los hechiceros, ni los borrachos. Entonces nosotros no queremos escuchar eso, obedecer eso, pero sí queremos escuchar mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque queremos que nos acomoden la palabra de Dios. Queremos que nos acomoden nuestro pecado, que nos pasen paños de agua tibia para nosotros seguir pecando y pensar que aún así vamos a ser salvos. Porque vemos que muchos escuchan la palabra de Dios, les gusta la verdad. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que a ellos no les gusta que les sean infiel, no les gusta la mentira, pero entonces estamos desobedeciendo a Dios, haciendo cosas que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Entonces preferimos quedar bien con los hombres, escuchar mandamientos de hombres, doctrina de hombres y desobedecer a Dios. No querer obedecer a Dios, porque queremos que nos acomode la palabra de Dios. Y podemos ver como muchas veces nosotros hacemos lo malo y vemos que otros lo hacen y dicen que creen en Dios. ¿Y qué dice Dios? Que hasta los demonios creen, dice, creen en Dios y tiemblan, pero no tienen un arrepentimiento, no cambian, siguen cometiendo pecados, ofendiendo a Dios, haciendo lo malo. Entonces nosotros pensamos que vamos a ser salvos, pero simplemente que vayamos quizá los domingos a la iglesia, escuchemos la palabra de Dios o quizá prediquemos la palabra de Dios, pero no la pongamos en práctica. Pensamos que si seguimos siendo lo malo porque escuchemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser salvos. No, Dios dice bien claro que la paga del pecado es muerte, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces podemos ver cómo el Señor nos habla. Nosotros todos somos creación de Dios. Pero entonces estamos prefiriendo adorar, estamos adorando su creación. Cuando podemos ver que Jesús dice porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura. Los ángeles saben que son creación de Dios. Satanás es una creación de Dios. Los discípulos son creación de Dios, igual que María. Todos somos creación de Dios. Adán y Eva son creación de Dios. Entonces podemos ver que Dios no necesita de ningún hombre para crear. Todo fue creado de la nada, con el poder de su boca, Él lo creó. Él no necesita de ningún hombre para crear y dar vida o resucitar un muerto. Entonces por eso los ángeles, el mismo Jesús, los ángeles prohíben que le adoren. Entonces, nosotros no tenemos que escuchar mandamientos de hombres que contradicen la palabra de Dios, donde dice que el único que hay que adorar y servir es a nuestro Señor, a Dios. Entonces, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y eso lo podemos rectificar aquí en Juan 1, 12, 13, que dice, mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente aquellos que han decidido creer, recibirle y creer en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. A esto le dio potestad y derecho de ser hijo de Dios. Solamente a eso, no está hablando a todos, inclusive los que no creen son hijos de Dios, como muchos dicen. No, la cosa con Dios no es así. Entonces vamos a ver quiénes son ahora los que interceden por nosotros ante el Padre y por qué lo hacen y por qué Dios escucha esa intercesión. Y podemos ver aquí cómo nos comienza hablando primero en
Primera de Juan 1, Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre. Hijo mío, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados y no solo lo nuestro, sino también lo del mundo entero. Entonces, aquí podemos ver primeramente, cuál y quién es el que intercede por nosotros, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, está rectificando, haciendo énfasis en que fue Él que vino a esta tierra a tomar nuestro pecado, a sacrificarse, tomando nuestro lugar por cada uno de nosotros, derramando la sangre. Ahora, ¿de qué forma intercede por nosotros? También aquí menciona que es como en algunas versiones menciona que es nuestro abogado, o sea, quien intercede por nosotros ante el Padre. Ahora, ¿de qué forma lo intercede Jesucristo por nosotros ante el Padre? Señor, mira que yo tomé su lugar en la cruz de Calvario. Mira las cicatrices de los clavos que me clavaron a mí por interceder, tomando su lugar en la cruz de Calvario. Mira la sangre que derramé, mira cómo me azotaron, que yo tomé su lugar. Entonces, de esta forma Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre, para que Él tenga misericordia de nosotros. Ahora, cuando Dios no mira a nosotros, Dios no nos mira a nosotros. Dios mira a Jesucristo y el sacrificio, y que Él tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario, y por eso Él tiene piedad y misericordia de nosotros. Así que no fue ningún hombre que murió por nosotros. No fue ningún hombre que tomó nuestro lugar, sino que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podemos ver otro ejemplo aquí también en Primera de Juan 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, no dice que hay dos, que hay tres. No. Como ya mencioné y lo testifica la palabra de Dios, hay un solo que murió por nosotros, tomando nuestro lugar y derramando su sangre, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También podemos ver cómo nos lo menciona también en Hebreos 7:25. Jesús pues puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por nosotros, o sea, intercediendo siempre, pero no por todo. Está siendo claro y preciso por todo lo que quieren ser amigos e hijos de Dios y que creen en Dios. Lo que no quieren, no, lamentablemente no. Sino todo aquello, lo que deciden creer, que aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Dios que le da derecho y potestad de ser hijo de Dios. Entonces Jesucristo intercede por todo aquello que han aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces intercede por cada uno de los que han decidido creer y aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador. También podemos ver cómo nuestro Señor nos lo rectifica nuevamente aquí en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros ante el Padre. Pero podemos ver como aquí testifica nuevamente, haciendo referencia, quién fue que murió por nosotros en la cruz de Calvario y quién derramó su sangre. Entonces, es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre, porque es el único que dio su vida tomando nuestro lugar. Y como ya mencioné, cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve el sacrificio de Jesucristo a través de nosotros, a través de aquellos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra obediencia, siendo obedientes y buscando hacer la voluntad de Dios.
Ahora, vamos a ver, alguien más que intercede, bíblicamente hablando, hay dos que interceden por nosotros ante el Padre. Y esto lo podemos ver, la segunda persona que intercede por nosotros ante el Padre, que se encuentra en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos ante Dios. Aquí podemos ver la segunda persona que intercede por nosotros ante el Padre, y ese es el Espíritu Santo de Dios, el cual también adora a Dios, igual que los ángeles, igual que los discípulos, igual que los 24 ancianos. Entonces aquí podemos ver cuáles, bíblicamente hablando, conforme a la palabra de Dios, dicen que interceden por nosotros ante el Padre. Y aquí podemos ver la segunda persona, que es el Espíritu Santo de Dios, que intercede por nosotros ante el Padre. Dice que conforme al corazón de Dios intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros ante el Padre. Así que bíblicamente hablando, no hay nadie más que interceda ante el Padre, sino Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ustedes pueden buscar en la Biblia quiénes más interceden y no lo van a encontrar. Bíblicamente hablando, en la palabra de Dios, conforme la Escritura, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios no se contradice. Lo que nos contradecimos somos nosotros cuando queremos escuchar mandamiento y doctrina de hombre que van en contra de la palabra de Dios, que contradicen la palabra de Dios. Cuando dicen que hay que adorar a alguien más, y cuando dicen que hay alguien más que intercede por nosotros ante el Padre, cuando bíblicamente no es así. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios y aprender a tener discernimiento, y que Dios nos dé, pedir que Dios nos dé discernimiento y sabiduría. Y que cada vez que nosotros vamos a escuchar a alguien hablando, que busquemos la Biblia y rectifiquemos si en verdaderamente lo que está diciendo es conforme a la doctrina y a los mandamientos de Dios. Porque aquí el hombre no salva. Nosotros podemos estar en cualquier religión, y si nosotros no guardamos la palabra de Dios, Jesucristo puede estar